Vamos a iniciar orando. Señor, te adoramos, te bendecimos. A tu nombre damos toda gloria y toda honra, Señor. Gracias en esta mañana te damos, porque tú nos permites poder reunirnos, Señor, para adorar y exaltar tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre. Ayúdanos, Señor, en esta mañana que podamos entender que sobre todas las cosas somos cristianos, que eso debe definir nuestras acciones, eso debe definir lo que somos, eso debe definir nuestro comportamiento. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y ayúdanos, Señor, a que podamos adorarte por medio de la escucha reverente de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dentro de nuestra serie de mayordomía, hoy quiero que hablemos de el mayordomo debe ser cristiano. Te dirá, pero pastor, qué obviedad. El mayordomo debe ser cristiano. Y Héctor me hacía recordar esta mañana, una vez que yo estaba donde yo vivía y había una señora diciendo que a su hijo le había dado un dolor por acá abajo, en la parte de aquí abajo, y que hubo que operarlo de emergencia de apendicitis. Y desde ese momento yo duré 3 semanas con el mismo dolor que ella estaba describiendo, porque ella había dicho y había descrito con lujo de detalle todo lo que tenía su hijo. A mí nunca se me quitó por 3 semanas consecutivas, hasta que recuerdo que me llevaron al médico y dijeron, pero es que él no tiene nada. Era mental, ¿verdad? Psicológico. Pero sí, ahorita también esto me decía de algo y el dolor se me traspasó. Señor, yo no puedo mover el cuello bien porque usted dirá, bueno, ¿tiene una enfermedad en el cuello? No. Lo que pasa es que al escuchar, yo siento como lo que me están diciendo, es que, y es bíblico, porque es que uno se tiene que poner en el lugar del otro. Y siente el dolor que le traspasa tal cual, y uno dura luego varios días. No es que yo lo sea eso, y fíjate que estoy haciendo énfasis en eso, porque una cosa es que yo padezca una enfermedad, eso es muy diferente, y otra cosa es que yo escuche hablar del dolor que produce esa enfermedad y crea sentir que tengo los síntomas. Que vamos al médico, uno que cree sentir que tiene los síntomas y otro que realmente tiene los síntomas porque tiene la enfermedad, quien va a salir diagnosticado y con el tratamiento médico es quien realmente tiene la enfermedad. El otro es un falsante en potencia. Y por eso queremos hablar en esta mañana de que el mayordomo debe ser cristiano. Porque una cosa muy distinta es que alguien quiera comportarse como un cristiano. Una cosa muy distinta es que alguien escuche cómo se comporta un cristiano y quiera imitar cómo debe comportarse a un cristiano. Eso es muy distinto a un cristiano que vive, respira y anda para la gloria de Dios. Es diferente una persona que tiene una relación personal con Cristo y otra persona que simula ser lo que no es. Y por eso quiero hablar, reitero, en esta mañana de la necesidad de ser cristiano y la necesidad de que no puede nadie pretender que va a ser un mayordomo a la altura de lo que enseña las Escrituras, creyendo presumir ser lo que no es, porque para nosotros poder ser mayordomos genuinos tenemos primero que ser cristianos. Y le ilustro con esto nuevamente. Le he hecho, yo hace unos años, unos 8 o 9 años, yo estaba en La Meriño y yo estaba imprimiendo algo ahí en La Meriño. Ustedes saben que ahí se imprimen muchas cosas, se hacen muchas cosas. Y yo necesitaba hacer una llamada para confirmar algo que yo iba a imprimir. Y le pregunté al chico que me estaba atendiendo, ¿dónde yo puedo hacer una recarga? Y él me indicó la banca de la esquina. Yo no pensé, yo cogí para mi banca y mientras yo estaba
pidiéndole a la chica que me diera una recarga. El que andaba conmigo se paró en la acera del frente y de allá me dijo: pastor, así lo quería agarrar. ¡Oh! Y me dijo: por eso es que yo no creo en los cristianos. Todo el que dice ser cristiano no es cristiano. Bueno. Y yo me quedé enganchado con lo que él dijo, porque él dijo: parecería que todo el que es cristiano no es cristiano. Por eso yo no creo, porque todo el que es no es. Y eso parecería un sinsentido. Y yo pudiera preguntarle a ustedes en esta mañana: ¿son cristianos los cristianos? Usted dirá: si son cristianos, son cristianos. Bueno, ¿son cristianos los cristianos? Era prácticamente lo que él me quería decir al verme en ese lugar. Sin embargo, cuando yo le dije lo que estaba haciendo, como que bajó la guardia y dijo: perdón por juzgarte antes de saber. Pero así somos. Pero ¿cuál es el asunto en eso? El asunto es que el que dice que es cristiano no es solo que diga que es cristiano. De hecho, hay un refrán que dice que la esposa de César no solo tiene que ser César, tiene que ser seria, también tiene que aparentarlo. El que dice que es cristiano no es solo que yo diga: hermano, yo soy cristiano. Es que mi accionar, mi forma de vivir, mi forma de comportarme, mi forma de relacionarme le diga al que me está viendo que realmente yo soy cristiano. La gente sabe lo que los cristianos deben hacer. La gente lo sabe. La gente lo que no sabe es lo que ellos tienen que hacer para venir a Cristo. Pero ellos saben lo que los cristianos, o cómo tiene que comportarse una persona para ellos poder decir que realmente es cristiano. La gente sabe que el cristiano no habla mentira. Y que cuando una persona habla mentira, dicen: bueno, ese no es cristiano, porque los cristianos no hablan mentira. Ese no hace tal cosa, ese hace tal cosa y los cristianos no hacen eso. Porque la gente cree saber cómo debe comportarse un cristiano, porque la gente mira la forma externa, lo que se ve, lo de afuera. Y eso que se ve de afuera es lo que le dice a la gente quién es o quién no es cristiano. Y usted dirá: bueno, hay quienes dicen que lo que se ve hacia afuera no es importante, porque lo que importa es simplemente lo que está adentro, es el contenido, es lo de adentro, es solo mi relación con Dios la que debe importar, y lo que los demás son problemas de ellos. No están así, porque lo que yo tengo por dentro se va a reflejar hacia afuera, y eso que está dentro, el que está afuera lo va a ver y va a decir: oye, mira, esa persona por eso, y yo tengo que dar testimonio a todo el mundo con mi estilo de vida, que Cristo vive en mí, y el nombre de Cristo ha de ser engrandecido por mi forma de vivir. Que nosotros hacemos lo que hacemos, o lo hacemos para que los demás vean que nosotros somos lo que decimos, o nosotros lo hacemos para agradar el nombre del Señor. Y cuando nosotros agradamos al nombre del Señor y lo hacemos con la intención de glorificar el nombre del Señor, entonces se ve que Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, el Espíritu Santo da testimonio de que yo soy hijo de Dios. Podemos decir que un cristiano entonces es aquel que sigue a Cristo. Podemos decir eso. Hoy todo el mundo se llama cristiano. Yo he visto y he escuchado gente en los medios de comunicación que dicen que son cristianos, y parece que se le cayeron a la mamá de chiquito porque están todos partidos. Y tú lo oyes diciendo que son cristianos, y tú lo ves con una forma, con una actitud, luego de decir que son cristianos, y con un comportamiento que dice cualquier cosa ellos pueden ser menos cristianos. Pero ellos nacieron en la era del cristianismo, y como nacieron en la era del cristianismo, ellos se autoconsideran cristianos. Para ser cristiano no es ni basta simplemente con que yo pueda usar el nombre de cristiano. No es suficiente solo con que yo diga yo soy cristiano. No. Tiene que ver con algo más. Y ese algo más es la vida espiritual de la persona. Tiene que ver con el accionar. Tiene que ver con la forma de dirigirse. Tiene que ver con el estilo de vida. Y todo lo que yo soy tiene que decirle a todo el mundo que Jesucristo es el dueño de mi vida.
Lo que quiero decir con eso es que ser cristiano no es un título. No es un título, no es como un título como usted va a la universidad y allá usted se gradúa de ingeniero y usted ahora es el ingeniero Héctor Santana. No, eso no es. Ser cristiano es un estilo de vida. Hermano, ser cristiano es un estilo de vida. Y el mayordomo bíblico se supone que como es mayordomo, es dirigido por Dios, es bíblico, se supone que tiene que ser cristiano. Porque solo los cristianos pueden ser guiados por el Espíritu Santo. Solo pueden ser guiados por el Espíritu Santo aquellos que tienen a Cristo dentro de sí. No se puede ser cristiano sin el acompañamiento del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué yo debo hacer para ser cristiano? Si usted fuera extranjero de cualquier nación, usted tuviera que someterse a un proceso migratorio para usted optar por una ciudadanía. De hecho, en República Dominicana, el que quiere ser nacional dominicano tiene que someterse a un sinnúmero de leyes migratorias y un sinnúmero de cosas legales que tiene que hacer para luego entonces poder ser dominicano. Sin embargo, para ser cristiano, entonces, ¿qué yo debo hacer? ¿Qué yo debo hacer para que yo sea cristiano, que yo sea un cristiano genuino y no simplemente que yo diga que yo soy cristiano de nombre porque me gusta y está a la moda? Oye, hoy todo el mundo, tú escuchas gente que dicen que son cristianos, cuando tú ves su estilo de vida, tú sabes que no lo son, pero es una moda hoy ser cristiano. Y los que van al cielo no son los que están a la moda con el cristianismo, son aquellos que viven una vida conforme a la voluntad de Dios y son aquellos que viven de manera íntegra para glorificar a su nombre. Génesis capítulo 6, vamos a empezar a ver. Dice Génesis capítulo 6, versículo 5 y versículo 6. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, versículo 6, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Algo importante aquí es que este es el inicio de la humanidad aquí en Génesis. Y nos dice algo claro. Nos enseña que el pecado comienza con la mente. Lo primero que yo hago es pensar algo antes de hacerlo. Y todo lo que precede a una acción es un pensamiento. Y por eso nos dice el texto que sus pensamientos eran de continuo hacia el mal. Todo lo que maquinaban era maldad. Todo lo que generaba su mente era contrario a Dios. Dicho de otra manera, eran malos desde adentro. Y como eran malos desde adentro, esa maldad se podía ver hacia afuera. Yo no sé si usted ha escuchado decir esta frase. Tú ves a fulano así, pero fulano tiene la boca del diablo y el corazón de Dios. ¿No lo ha escuchado eso? Tiene una boca viperina, pero tiene un buen corazón. Eso no es lo que la Biblia enseña, ni es lo que la Biblia está diciendo. Nada que ver. El hombre es malo desde adentro. Y esa maldad que lleva adentro entonces se refleja con sus acciones. El hombre nace vencido. Revisa a ver la fecha de vencimiento. El hombre nace vencido. El hombre nace condenado. El hombre nace sin esperanza. El hombre nace sin salvación y necesita la gracia divina para volver a la vida y contemplar la cruz de Cristo. Y nos dice el texto que a Dios le dolió en el corazón haber hecho el hombre. Y todo esto sabemos que es para que el hombre pueda entender este lenguaje en el que habla aquí.
porque sabemos que Dios es espíritu y que la palabra corazón aquí no se está refiriendo al órgano que bombea sangre. Está diciendo el texto de Génesis, refiriéndose a corazón, para que el hombre pueda entender que se está refiriendo al sentimiento o a los sentimientos, y lo que está diciendo es que Dios se entristeció por causa de la maldad del hombre. Y encontramos en Romanos, que Romanos nos dice entonces que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Que sonamos ese y suena bonito, pero Romanos también nos dice que por cuanto todos pecaron, todo, la totalidad está destituida de la gloria de Dios. Y en Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que ama, nos está diciendo Juan, el que ama entrega. Dios amó tanto a lo suyo que entregó por ello. ¿Y qué Dios entregó por ello? Lo que, mira, ve que se puede dar, lo que cualquier baratija que podamos dar por ello. No. Dios entregó por lo que amó lo más apreciado que había en el cielo. Y lo más apreciado que hay en el cielo es Dios mismo. Dios se entregó por el hombre. Dios amó y Dios entregó lo más preciado, que era Él mismo. Dios entregó a su Hijo unigénito, al único Hijo de Dios. Y yo no me imagino ver el dolor de un padre que ama a su hijo y entregar a su hijo por alguien que no está ni siquiera a la altura, por alguien que es un pecador. Yo puedo entender cuando una esposa ama a su esposo. Pregúntale a Linda. Yo puedo entender cuando un hermano ama a su hermano. Yo puedo entender cuando un hijo ama a sus padres. Eso es entendible, ¿verdad que sí? Bueno, lo que yo no puedo entender es cómo alguien puede amar a sus enemigos, cómo tú puedes amar a quien te rechaza, cómo tú puedes amar a quien no quiere saber de ti, que tú ames a quien te ignora y a quien te quiere darle parda, que tú te entregues por esa persona y le des lo mejor de ti. Eso fue lo que hizo Dios. Dios se entregó por aquellos que se habían rebelado contra Él. Dios los amó y entregó a su Hijo por nosotros. Nos amó a nosotros sin nosotros amarlo a Él. Nos amó a nosotros en el pasado eterno y nos escogió en su Hijo y nos hizo el objeto de su amor. ¿Y qué hicimos nosotros para merecer el amor de Dios? Absolutamente nada. Él nos amó por gracia. Él nos amó por misericordia. Gloria a su nombre. Siendo nosotros rebeldes, estando nosotros condenados, Dios nos amó a pesar de nuestra condición pecaminosa y a pesar de nuestra separación. Nos amó en Cristo. ¿Qué nos separaba de Dios? El pecado. Dios nos amó. Y por eso es que hay gente por ahí que dicen, Dios aborrece el pecado, pero Dios ama al pecador. Eso no es verdad. Dios es santo. Nosotros somos pecadores. Dios es justo. Nosotros somos injustos. Dios es fiel. Nosotros somos infieles. Y Él nos amó de tal manera, dice Juan. Nos amó de tal manera. El precio de su amor fue tal que ahora nosotros somos llamados hijos de Dios. Ahora nosotros somos hijos. Nosotros antes éramos extraños, éramos extranjeros, éramos advenedizos, dice la Biblia, pero ahora nosotros estamos cerca y ahora nosotros somos hijos de Dios y somos hijos de Dios y somos coherederos con Cristo. Ahora nosotros estamos cerca del Padre. Mire cómo lo dice Juan en el capítulo 1, versículo 10.
Dice Juan allí, el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Más, a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Esto no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Lo que estoy diciendo con eso y lo que está diciendo Juan es que los cristianos no nacen por su propia voluntad. No es que el hombre amaneció un día con el deseo y dijo, la situación está dura, la situación está difícil. Yo como que necesito a Dios, como que yo necesito algo y alguien. Déjame yo tomar la decisión para... No, eso no es lo que está diciendo Juan. Juan está diciendo que nosotros nacimos de Dios y que somos fruto del amor, la misericordia y la gracia de Dios. ¿Cuándo nació ese amor de Dios para con nosotros? Cuando nos convertimos, no. En el pasado eterno fuimos llenos de gracia y de amor por el Padre. El Padre nos amó en el Hijo en el pasado eterno y sacrificó al Hijo en el pasado eterno para que nosotros tengamos vida eterna en Él. Gloria a Dios. Eso es glorioso, hermano. Pensar en eso es glorioso, en el amor inigualable del Señor para con nosotros. Nosotros creímos en Cristo, pero nosotros no hemos creído porque nosotros teníamos condiciones especiales. No. Teníamos esa capacidad para nosotros acercarnos. Teníamos esa capacidad para nosotros reconocer lo que era bueno y malo. Teníamos esa capacidad para nosotros discernir entre el bien y el mal. No, la Biblia dice que nosotros éramos muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Usted quiere saber de qué usted era capaz? Párese en un cementerio y comience a vocear a los muertos que están ahí adentro y ofrézcale dinero, ofrézcale comida. Y si alguno sale de la tumba a coger lo que usted le está ofreciendo, entonces usted tenía capacidad para hacer eso también. No teníamos condiciones algunas, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero creímos en el Señor porque el Señor nos atrajo hacia Él. El Señor nos atrajo hacia Él y nos atrajo con cuerda de amor. El Espíritu Santo nos convenció de pecado porque nosotros fuimos atraídos a Cristo por medio de la palabra de Dios. Y es esa palabra de Dios la que dio fruto en nosotros y convirtió nuestro corazón de carne nuestro corazón de piedra, en un corazón de carne. Nuestro corazón insensible a las cosas espirituales lo convirtió a un corazón sensible a las cosas espirituales. Y es entonces cuando el Padre nos despierta a la vida, así como Cristo llamó a Lázaro y le dijo: Lázaro, sal fuera. Así fuimos nosotros despertados a la vida espiritual y pudimos ver la luz de Cristo y abrazamos a Cristo y abrazamos su gracia porque Él nos despertó a la vida por medio de su palabra. Entonces ahora somos cristianos. Si eso pasó en nosotros, entonces somos cristianos. Y si somos cristianos, debemos comportarnos como lo que somos. Nuestro comportamiento debe ser el comportamiento de un cristiano. ¿Y cuál debe ser el comportamiento de un cristiano? El cristiano debe vivir como dice la palabra de Dios que él debe vivir. El cristiano debe estar enfocado en Cristo mientras esté en este mundo. La razón de ser del cristiano debería ser Cristo y debería el cristiano procurar agradar siempre a su Señor en todo lo que dice y en todo lo que hace. Antes, los cristianos creían que tenían que aislarse. Y como ellos eran diferentes, entendían que tenían que estar aislados del mundo. Y se aislaron. Y fruto de eso nacieron muchos monasterios. Porque los cristianos entendían que tenían que aislarse. Y mientras más lejos estaban de la perversidad, más santos se podían. Porque ellos entendían que la perversidad estaba en el mundo material. Y no es así. La perversidad y la maldad no está afuera, está dentro de nosotros. Es nuestra propia concupiscencia. Y mi mayor problema yo lo tengo con Daniel. Porque el pecado está dentro de mí. Yo tengo que vivir una lucha interna.
todos los días para yo no sucumbir ante mi propio pecado que me quiere alejar de Dios. El problema no está allá afuera, el problema está dentro de mí. Y con quien yo tengo que batallar primero es conmigo. Y los cristianos se aislaron porque entendían que no se podían ligar con uno que no era cristiano porque se podían contaminar. No se podían juntar con nadie porque eso es contaminación. Ahora, ¿cómo le vamos a predicar el evangelio a los perdidos si nosotros nos aislamos y solamente nosotros le hablamos cuando queremos predicar? La gente no nos va a escuchar. Pero ahora estamos en otro extremo, eso era un extremo, ahora estamos en otro extremo porque ahora se ha abierto. Hay una puerta abierta hacia afuera. Pero es una apertura tal que hoy identificar a un cristiano se hace difícil. ¿Por qué? Porque lamentablemente los cristianos de hoy viven como inconversos. Los cristianos de hoy no quieren vivir como cristianos. Los cristianos de hoy no quieren hablar como cristianos. Los cristianos de hoy no entienden que el código cristiano no es el código del mundo y que la jerga cristiana no es la jerga del mundo y que tiene que existir una diferencia marcada entre el uno y el otro, no porque yo me lo proponga, es que si Cristo vive en mí, tiene que verse, tiene que notarse y se va a ver y se va a notar. Y tengo obligado que mencionar a Pedro. Jesús está en el patio, se están calentando allí. Pedro va y se calienta junto con los que están ahí. Y Pedro es identificado por uno de los que están ahí. Dice, mira, ese es uno de los que andaban con ellos. Y él dice, Pedro dice, yo no andaba con ellos. Sí, mira, viste como ellos. Que yo no ando con esa gente. Pero mira, está hablando como ellos y empezó a maldecir. Y Pedro empezó a decir todas las palabras de compuesta que se habían inventado en ese momento. Imagino que eran como 10 o 5. Porque de allá para acá como que la cosa ha aumentado más. Como 10 o 5. Y Pedro dijo todo eso. Pero eso, ¿por qué Pedro dijo eso? Era para que ellos entiendan que él no andaba con Jesús. Porque una persona que ande con Jesús no podía maldecir, no debía maldecir. Y él dijo todo eso y cuando termina dice, mira, verdaderamente, hasta maldiciendo se parece. Eso es lo que se llama ser cristiano. Pedro hasta maldiciendo a Cristo se parecía a Cristo. No podía negarlo porque Cristo estaba impregnado en su piel, en su hueso, en su mente, en su pensamiento. Todo él era Cristo. Y eso le pasa al cristiano. Todo lo que nosotros somos es de Cristo. El cristiano no puede responder con el perro de Mamá Melica como aquel expresidente. No. El cristiano debe ser cristiano. Yo no dejo que nadie me ofenda. Y el que me ofende me tiene de frente. Porque el que me la hace me la paga. ¿Usted no ha escuchado hermanos hablar así? ¿Tú ves eso que le está pasando a fulano? Se metió conmigo. Que se mete con un hijo de Dios tarde o temprano la paga. ¿No he escuchado eso? De hecho, aquí había una hermana, amiga de Abraham, que dijo en un contexto, dijo, fulano, no te apures, que Dios mata por mí. Yo voy a orar a Dios, que Dios mata por mí. Yo voy a orar a Dios para que te mate. Eso no es ser cristiano. ¿Eso es ser cristiano? No. Es el impío el que vive así. Es el impío el que anda con la ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente. En lo que tú me haces, lo que yo te deseo. Y por eso te ves mucha guagua. Que Dios te multiplique lo que tú me deseas. Ajá. Eso es el impío que vive así. Nosotros somos y provenimos de la fuente de la gracia y de la misericordia, donde nosotros tenemos que amar a todos. Yo tengo que amar al prójimo como yo me amo a mí mismo. El cristiano debe amar a sus enemigos. El cristiano debe orar por los que lo maldicen. El cristiano debe predicar el evangelio a todos los perdidos sin excepción a la regla. Y debe dejar lugar a la ira de Dios, pero sin frotarse la mano.
Porque una cosa es dejarle, Señor, obra ya tu voluntad. Y yo quisiera como que el Señor haga su... Yo quiero que el Señor haga su voluntad, pero Señor, ten misericordia de esa persona. Sálvale. A que tú digas, no te apures. No te apures. Que el Señor va a hacer su voluntad. Cuando el Señor te esté cobrando, yo te voy a poner la mano del hombro. ¿Verdad? Eso es otra cosa. Que yo estaba trabajando con un hermano y estábamos cortando algo en su casa. Con una ¿cómo que se llama esto? ¿Cómo que se llama esto? Lo de cortar. Un asunto, una cortadora, estábamos cortando, y mientras yo estaba cortando, novato, yo nunca había cortado nada de eso, era aprendiendo que yo estaba, no sé todavía, para que no me digan que le corté nada, y una chispita del hierro le cayó en el ojo, y el Señor casi me dio ahí, me dijo de todo, y tú no ves, y 2 horas peleándome. Yo me callé porque si digo una cosa, él es medio amarilloso y se puso como un tomate colorado. Y extrayó la cosa. Hay que ponerle el sistema, tú sabes. Y ahora cuando yo veo que me dice, mira que fui al médico y me duele aquí, yo no puedo decirle a él que tú ves, el Señor te está cobrando lo que tú me hiciste. ¿Verdad que no? Mira que ahora tengo un dolor aquí, ahora me duele aquí, ahora me duele allí. Yo no, a mí no me duele nada, solo cuando me dicen algo. Nosotros no podemos, yo lo estoy diciendo de una forma que se ve jocoso, pero es lo que nosotros hacemos. Cuando alguien que nos hizo algo en un momento, que hizo algo que nos afectó a nosotros, le pasa algo negativo, nosotros nos alegramos. Nos alegramos. En vez de nosotros lamentarnos y pedir a Dios misericordia por esa persona, nosotros nos alegramos. Decimos, tú ves, es que yo soy hijo de Dios. Impío, te está comportando como un impío. Ser cristiano es más que eso. Ser cristiano es más que yo venga y cuando yo estoy hablando con una gente, ¿cómo estás? Yo soy Daniel Cordero, cristiano. ¿Por qué yo digo cristiano? Es para poder ubicar a la gente. No, ser cristiano no es un título. Ser cristiano es un estilo de vida. Ser cristiano es tener una relación personal con Cristo. Es vivir conforme a la voluntad de Dios expresada en las Escrituras. Eso es ser cristiano. Usted no puede pensar que a fin de mes usted va a cobrar en una empresa donde usted no trabaja. No, porque usted no trabaja ahí. Igual, usted no puede pensar que es cristiano cuando usted no se ha arrepentido y cuando usted no vive conforme a lo que dice la palabra de Dios. No debe. Porque si usted vive como una persona que no tiene a Cristo, usted no puede creer que usted es cristiano. Y si lo está creyendo mal. Lo primero que debe hacer una persona, un mayordomo, es primero autoevaluarse. Y sabe que de la única forma que nosotros vamos a ser fiel a nuestra mayordomía es en la medida en la que nosotros seamos cristianos, que vivamos la Biblia, que vivamos la palabra de Dios, que apliquemos la palabra de Dios a nuestras vidas y que vivamos conforme a la voluntad de Dios expresada en su palabra en nuestras vidas. De lo contrario, no podremos ser buenos mayordomos, porque no somos cristianos. Es como eso define a un cristiano. Si yo no soy cristiano, yo no puedo ser buen mayordomo. El cristiano es una persona que no debe vivir una vida de pecado. Mire cómo dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9. Dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué está diciendo este versículo bíblico? Que el cristiano no peca. No es eso que está diciendo. Lo que está diciendo
es que el cristiano no va a vivir una vida rendida al pecado, que el cristiano no se va a deleitar en el pecado. Eso es lo que está diciendo. El cristiano va a pecar, claro que sí que lo va a hacer, pero el cristiano se va a arrepentir de manera sincera y será perdonado de manera sincera, y el pecado que el cristiano comete va a producir dolor en él. Y esa es la diferencia entre el que no es cristiano y el que es cristiano. El que es cristiano peca, y ese pecado produce un dolor, y va al Señor con dolor: Señor, te fallé, perdóname, Señor. Pero el que no es cristiano comete el mismo pecado y se deleita en él y se goza en él. El cristiano no debería ver un deleite en sus pecados, sino más bien que debería sentir vergüenza por su pecado. Usted escucha a los inconversos hablar de sus pecados. No sé si usted ha podido escuchar algunas conversaciones cuando están los que no son creyentes hablando de los pecados que cometen a diario, y ellos se saborean como si ellos estuvieran comiendo mondongo, y se saborean, ¿no?, mientras están hablando de sus maldades y de sus perversiones. Pero el cristiano, cuando tiene que hablar de su pecado, lo hace, pero lo hace con dolor. Porque él sabe que no es perfecto, pero sabe que cuenta con la ayuda y cuenta con la dirección del Señor en su vida, y que el Señor no le va a permitir quedarse sucumbido ante el pecado, sino que el Señor le va a ayudar y le va a dar la fuerza que necesite para que él pueda amar de manera sincera a su Señor. El Señor no nos pide a nosotros que lo amemos de manera perfecta, porque no vamos a poder. No vamos a poder amarlo de manera perfecta, porque nosotros no somos perfectos, somos imperfectos. Ahora sí tenemos que amar a Dios de manera sincera. Y el que ama a Dios de manera sincera se anda cuidando, cuida sus ojos, se anda cuidando y cuida su boca de lo que va a decir, cuida su mente de lo que va a pensar, cuida su boca de lo que va a hablar. Porque él sabe que en las muchas palabras nos falta el pecado. Y esto hace un buen mayordomo cuando quiere cuidarse para poder glorificar el nombre de su Salvador. Él sabe que primero tiene que cuidarse a sí mismo para poder cuidar a otro. Yo no puedo querer cuidar a otro y yo no me atiendo. No, yo tengo que cuidarme yo para yo poder cuidar a otro. No un hipócrita que vive de manera impía y exige a los demás que vivan de manera santa. No ese es un cristiano. Porque al final, esto se trata de una relación personal con Cristo. Para yo amar al prójimo, yo tengo que amar al prójimo, claro que sí. Hay quienes dicen, yo me quedo sin comer y le doy lo que yo tengo al que necesita, porque la Biblia me llama a eso, aunque yo esté pasando por trabajo. No, la Biblia dice que tú tienes que amarte primero. ¿Me entiendes? Tú tienes 10 panes. Tú te comes lo que tú te sientes satisfecho y comparte lo demás. Pero tú tienes que amarte tú primero. Tú no puedes darlo todo y quedarte tú pasando necesidad. Porque entonces, si tú no te amas, tú no tampoco vas a amar al otro. Y si estás haciendo una acción que parece amor, no es amor, es hipocresía. Para yo amar al prójimo, primero yo tengo que amarme primero. Amarás a tu Dios, ese es el primer mandamiento, con todo lo que tú eres. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego entonces, como yo me amo, así voy a amar a los demás. Y si yo no me amo, no voy a amar a los demás. El cristiano también debe o debería practicar la justicia. Dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 29. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. El cristiano debería buscar obedecer al Señor, no para ganarse su salvación, no, sino procurar obedecer al Señor en agradecimiento porque Dios nos salvó. Ser justo no es que yo practique mi justicia, es que yo practique la justicia de Dios. Yo como cristiano debo tener una disposición a hacer lo correcto. Y esa disposición es motivada por las Sagradas Escrituras, que es la herramienta que usa el Espíritu Santo para llevarme a mí a la imagen de Cristo.
Y yo debo procurar la justicia al necesitado. Sí, claro que sí. Yo no debería siempre estar buscando un beneficio personal, sino que en todas las cosas que yo haga, Cristo sea glorificado y que la gloria de Dios pueda ser engrandecida. Cuando el nombre del Señor es glorificado en mi accionar, entonces solo así yo voy a procurar la justicia. Y a veces somos injustos. A veces nosotros llevamos, por ejemplo, una gente a hacer un trabajo a nuestras casas. Y nos dicen, dame 200 pesos. Un ejemplo que estoy poniendo. Y usted grita 200 pesos, pero usted grita eso convencido usted de que usted sabe que nadie le va a cobrar 200 pesos por eso. Y usted quiere que se lo dejen en 100. Pero cuando es usted que va a hacer el trabajo y el trabajo cuesta 200, usted pide 1500. Pero está muy caro. Sí, pero ayúdame ahí. Así a ti hay que ayudarte y tú no puedes ayudar al otro. El cristiano debe ser justo. El creyente verdadero debe amar a su hermano en la fe. Debe amarlo. Mire cómo dice primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un homicida. Y ustedes saben que ningún homicida, que ningún asesino tiene vida eterna en él. O sea, Juan nos está diciendo que hay muchos creyentes que son homicidas. ¿Quiénes son homicidas? Que levanten la mano los homicidas. Es broma, no la levante. ¿Quiénes son asesinos por deporte? Levanten la mano. Nadie la levanta, aunque lo sea. Usted piensa y dice, no, los homicidas están en la Victoria, o en Najayo, o en una de las cárceles del sistema carcelario dominicano. Bueno, no es eso lo que está diciendo el texto. El texto está diciendo que los creyentes que andan odiando a los hermanos de la fe, esos son asesinos, esos son homicidas. El amor es la marca distintiva del cristiano. Es la marca distintiva que nos identifica a nosotros como cristianos. Y nosotros deberíamos estar llenos de amor. Pero ese amor debe manifestarse primero el uno para con el otro. ¿Cómo yo puedo decir que yo amo a un hermano y cuando ese hermano está pasando por alguna situación difícil donde ese hermano necesita de mí, entonces yo ni siquiera me inmuto y ni siquiera lo busco y ni siquiera me preocupo por cómo está mi hermano? ¿Cómo yo puedo hacer eso diciendo que le amo? El amor debe demostrarse, el amor es acción. El amor es un verbo, es una acción. Yo tengo que accionar y mi accionar va a demostrar ese amor. Mis acciones son las que deben decir que mi amor es genuino. ¿Cómo podemos nosotros decir que amamos a alguien porque ni siquiera oramos? Pastor, yo le tengo un amor que usted no se imagina. Yo le pregunto, hermano, ¿tú oras por mí? Tengo como 6 años que no oro por usted, pero yo lo quiero. Si usted sabe que lo mejor que usted puede hacer por una gente es orar por esa persona y usted no ora por esa persona, ¿usted lo ama? Usted dice, mira, yo amo a mis hermanos carnales tanto, tú lo amas tanto a ellos no son creyentes, tú sabes que lo mejor que le puede pasar a ellos es tener a Cristo, que no hay nada mejor que eso, y tú no le das a Cristo, ¿tú lo estás amando? ¿Por qué no oramos, hermanos? ¿Por qué no compartimos el evangelio con nuestras familias? Cuando yo amo a un hermano en la fe, yo estoy demostrando mi amor, el amor de Dios que está en mí, yo lo estoy mostrando a través de ese accionar con mi hermano. Yo no puedo creer que yo voy a poder ser un buen administrador de todo lo que Dios me ha dado. Yo no puedo creer que yo voy a ser un buen administrador si yo no tengo amor. Yo no amo a los hijos de Dios. ¿Cómo yo voy a poder administrar las cosas que son de Dios? El que no ama a los hijos de Dios, no ama a Dios. ¿Recuerdan a Saulo?
Saulo en Hechos capítulo 9, camino a Damasco, que iba a buscar a los que estaban hablando allí en nombre de, a los que estaban hablando en nombre de Cristo, con carta tenía de la sinagoga para apresarlo, y allí alrededor de las 12 del mediodía, cuando el sol está en su mayor intensidad, aparece una luz que sobrepasaba la luz del sol y le dice: Saulo, ¿por qué me persigue? Y él le dice: ¿quién eres, Señor? Y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. El Señor no le dice: yo soy Jesús, el Dios de lo que tú estás persiguiendo. No, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo, diciéndole a Saulo: Saulo, el que persigue a un cristiano me está persiguiendo a mí. Y fue el mismo Jesús que dijo que el que le daba agua a uno de sus pequeñitos, a él se le estaba dando. O sea que lo que nosotros hacemos por un creyente, lo estamos haciendo por Cristo. Cuando yo amo a mi hermano, yo estoy amando a mi hermano y lo estoy haciendo por Cristo y para Cristo, porque ese hermano le pertenece a Cristo. Cuando un hermano comete un pecado y yo lo aplasto, yo estoy aplastando a alguien que es de Cristo. Y cuando yo lo restauro, yo estoy restaurando a alguien que es de Cristo. Entonces, ¿cómo es que yo, siendo cristiano, hay hermanos a los que yo no le voy a mostrar amor? Hay gente que se escuda con la verdad, pero también hay que reconocer que hay hermanos que son difíciles de amar. Hay gente que son complicados de amar, difíciles. Ustedes porque no han compartido con Héctor, pero hay gente que son difíciles de amar. Difícil. Hay gente que son bipolar. Que un día tú lo saludas y te abrazas: mi hermano, Dios te bendiga, la gracia de Dios sea contigo. Amén, amén. Amén, amén. Y otro día tú lo saludas y te: hermano, Dios te bendiga. Amén. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Que te van a saludar de acuerdo a cómo está su estado de ánimo. Hay hermanos que son difíciles de amar. Ahora el Señor nos dice: a los hermanos fácil de amar, ámalo, quiérelo, envuélvelo en un papel de regalo y llévatelo para tu casa. No nos dice eso. Nosotros tenemos que amarlo a todos por igual, al que es difícil y al que no es difícil. Y tenemos que mostrarle el amor de Cristo al hermano difícil y al que no es difícil. Tenemos que amarnos todos por igual. Todos por igual. Si yo voy a la casa de Abraham y va Héctor, no, que él le va a dar café a Héctor y a mí no, porque no, es a todos por igual. No debemos hacer acepción de personas entre nosotros. Y yo, como un administrador, yo soy administrador, el dueño tiene sus hijos. ¿Y cómo es posible que yo no ame a los hijos del dueño de lo que yo estoy administrando? Al final, todo lo que yo tengo es de él, y eso también son sus hijos. Amén. Y la Biblia nos dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque ¿qué Dios es? Y Jesucristo es el modelo del amor. Jesucristo nos amó a nosotros, se entregó por nosotros, un amor incondicional. ¿Qué podíamos nosotros darle a Cristo a cambio de su amor? Nada. Hay gente que trata bien a quien lo trata bien a ellos. Y tú ves, yo trato bien así a Zuleika porque es que Zuleika me trata bien. Y cuando yo voy a su casa, Zuleika se esmera y me trata bien, entonces yo la trato bien a ella. Yo no trato a Abraham bien porque es que Abraham, yo voy a su casa y ni agua me brinda. Yo estoy haciendo sesión de personas. El Señor no me llama a mí a tratar bien a los que me tratan bien, sino a que yo trate bien a todos mis hermanos. El Señor me trató bien a mí, sí, el Señor me trató bien. Y me trata bien a pesar de lo malo que yo era. El Señor me amó y me ama a pesar de mi condición pecaminosa. Y yo debo imitar el amor de Dios, amando a todos por igual. Y eso habla y eso dice que yo soy cristiano. Y por último, el Señor, el creyente verdadero, lucha contra el mundo. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Versículo 5. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es
el Hijo de Dios. Porque el que ama a Dios vence al mundo. ¿Por qué? Bueno, simple. Porque el enfoque de ese que ama a Dios, que es cristiano, no es el mundo, es Cristo. Y Cristo nos dijo ya que como Él venció al mundo, nosotros también lo vamos a vencer. Y nos dice, en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Nos dice también en Romanos que Él venció y que nosotros en Cristo somos más que vencedores. Ya Él venció. Y nosotros en Él también hemos vencido y somos más que vencedores. Y en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17, dice, no amen a este mundo ni las cosas que le ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo incansable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y pasiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Entonces, un cristiano verdadero debería estar enfocado en Cristo. Debería estar enfocado en su Señor, porque lo que este mundo nos ofrece, nosotros sabemos que es pasajero. El mundo ofrece un placer físico y momentáneo, nos dice el texto. En cambio, su gozo, el gozo que produce todo esto, es un gozo también momentáneo que tiene fecha de vencimiento. En cambio, el gozo del Señor es un gozo eterno, porque está basado no en nuestra fortaleza, no está basado en nuestras circunstancias. Nuestro gozo está basado en Cristo y su fuerza. Y todo lo que nosotros deseamos que está y que no es Dios es idolatría. Nosotros deberíamos desear a Dios, nosotros deberíamos anhelar estar siempre con el Señor, nosotros deberíamos estar enfocados en Cristo y su gloria, y nosotros deberíamos enfocarnos no en las cosas pasajeras, sino en las cosas eternas, y entender que todo lo que el mundo pudiera ofrecernos es pasajero, pero el que hace la voluntad del Señor, ese y solo ese va a permanecer para siempre. Necesitamos entender esto. Necesitamos entender que somos cristianos y necesitamos entender que tenemos que vivir como cristianos, y para yo saber cómo vive un cristiano, yo tengo que conocer lo que enseña la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que me dice cómo yo tengo que comportarme y cómo yo tengo que vivir en medio de este mundo pecaminoso. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos entender lo que somos y a que nosotros podamos vivir conforme a su palabra. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender lo que somos, a entender que debemos aplicar tu palabra a nosotros, a que nosotros debemos conocer las Escrituras para nosotros poder conocer lo que tenemos que hacer como hijos tuyos. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque muchas veces actuamos, Señor, de la forma incorrecta. Ayúdanos, Señor, a actuar de frente a la cruz. En el nombre de Jesús, Señor. Dios le bendiga.